Se conserva copia de un telefonema oficial enviado el día 21 de diciembre de 1956 al coronel jefe del Regimiento de la Guardia Rural con sede en Holguín, Fermín Cooley Gallego. Dice, sírvase presentarse mañana al Estado Mayor del Ejército a las 14 horas a fin de participar en reunión de análisis de futura operación con el honorable presidente de la República. En estos edificios radicaba el Regimiento de la Guardia Rural con sede en Holguín. Al fondo se pueden ver las barracas de los soldados y entre ellas unos añadidos que se construyeron posteriormente cuando el regimiento comenzó a servir como viviendas familiares. Y este era el club de los oficiales del regimiento. Posteriormente se transformó en instituciones de salud. Ahí estuvo la famosa clínica de la ataxia y todavía hoy sigue siendo una institución de salud. Y esta era la casa donde vivía quien fuera el jefe del regimiento. Por tanto, lo que es obvio, si era la casa de quien fuera jefe del cuartel de la Guardia Rural, fue la casa del tristemente célebre coronel Fermín Cooley Gallego, hasta que lo ajusticiaron en 1956. Hoy, en la planta baja, radica una bodega y arriba una casa de vivienda. Estos pisos del portal son los originales. Finalmente, el coronel Cooley fue a la reunión con Batista del día 22, a la que lo habían citado. Regresó el día 23 temprano y luego mandó que todos sus subordinados vinieran a verlo aquí a su casa. Dijo el coronel Cooley en esa reunión que Batista aseguraba que la expedición del Granma había sido totalmente liquidada, pero dijo además que tenían noticia de un nuevo desembarco, organizado por el expresidente Carlos Prío. Incluso sabían el nombre del barco, el Corinthian, y sabía que iba a desembarcar por la costa norte. Dijo Batista a sus subordinados que había que eliminar a todos los revoltosos para que en Holguín o en las ciudades cercanas no ocurriera lo mismo que había sucedido en Santiago el día 30 de noviembre. Dicen que uno de los participantes en la reunión le preguntó al coronel si la misión consistía en coger preso a los revoltosos y mantenerlos ahí en la prisión hasta que se produjera el desembarco. Entonces, dicen, el coronel dijo que si hacían eso, o sea, apresarlos y después soltarlos, cuando los soltaran, iba a comenzar todo. Luego buscó una agenda, arrancó una hoja y ahí estaba el nombre de todos los militantes del movimiento 26 de julio. Era la información que le había dado la policía secreta. La orden del coronel fue breve, contundente y macabra. Mátenlos a todos. Es costumbre cubana que la familia se reúna el 24 de diciembre para esperar la Nochebuena. Y eso fue lo que le hizo ver a los que estaban con él reunidos el coronel Cooley. Es esa noche la mejor noche para pescarlos a todos. De todos los que estaban en la lista, el coronel Cooley tenía especial interés en Pedro Díaz Cuello. En Pedro Díaz Cuello porque era el jefe del movimiento 26 de julio en Holguín. Y dijo Cooley que en Pedro Díaz Cuello
porque ese se cree más huevón que los demás. En ese año 1956, Pedro Díaz Cuello se atrevió a publicar un artículo en el periódico Norte que Cowley no estaba dispuesto a perdonarle. En la prensa impresa local, cuando se cumplían 3 años del asalto al Moncada, Pedro Díaz Cuello dio vivas a Fidel Castro y también lo hizo en la radio. Sabemos que desde la fecha macabra en que se asaltara la República el dictador de turno Fulgencio Batista, en golpe artero y villano, se niega a los hombres los más elementales derechos, hasta el derecho de hacer culto a los mártires de la patria. Y están estas cuartillas. Es una entrevista que le hizo el historiador José Abreu Cardet a Nelson Peña y Juana Badías. Ellos eran un matrimonio, los dos miembros del movimiento 26 de julio y dueños de la casa de la calle Independencia número 89, donde Pedro Díaz Cuello se guareció la mayor parte de su tiempo. Dice Nelson en el escrito: yo supe que Pedro no tenía dónde vivir y le dije a mi mujer que lo podíamos traer para acá. La casa era mala, pero por lo menos tenía techo. Dice Nelson que Pedro vino y que trajo toda su ropa, pero no era tanta ropa. Por eso, algunas veces, Pedro se ponía camisas de Nelson y otras veces Nelson se ponía camisas de Pedro. En ese texto que se conserva en el archivo, dice Nelson que aquí en la casa muchas veces Pedro le hablaba de Fidel. Decía que Fidel era el jefe del 26 de julio y que Fidel era discípulo de Martí. Y dice que Pedro era muy martiano, que la casa se convirtió en el lugar de las reuniones. Dice Nelson que aquí en la sala venían muchos revolucionarios y se reunían ahí, y mientras tanto la familia estaba allá atrás en la cocina. Y dice Nelson que cuando no había reunión, Pedro y él se sentaban aquí en la sala de la casa y dice textualmente: aquí nos dábamos buenos guamparazos de ron. Aquí hay una anécdota que me parece tremenda. Estaba Pedro, estaba la familia aquí en la casa, Pedro preparándose para una misión importante que tenía, nada más y nada menos que Fran País lo esperaba en el Parque Calixto García, pero en eso Juana se pone de parto. Dicen que aquí en la sala se oían los gritos de la parturienta. Pedro salió rápido, buscó la comadrona y le dijeron a Pedro que no se preocupara, que fuera a cumplir la misión, que la familia se encargaba de Juana. Y él dijo que sí se preocupaba, que no los iba a dejar solos. Entonces Nelson le dijo: ¿y la misión? Pero vamos a ver qué se me ocurre. En eso llega Rosa, la hermana de Juana, que era jovencita, pero que venía a socorrer a su hermana en los momentos del parto. Y entonces todo el mundo se quedó mirando a Rosa. Rosa podía ser la que cumpliera la misión de Pedro. Le dijeron a Rosa: vas al Parque Calixto García, allí te vas a encontrar a un hombre con una llave en la mano que le va a estar dando vueltas. Tú te le acercas y le preguntas si hoy es lunes. Él te va a decir que no, que hoy es jueves. Si eso ocurre exactamente así, tú le das estos papeles. Rosa lo hizo, efectivamente, estaba el hombre dándole vueltas a la llave, preguntó si era lunes, él le dijo que era jueves, y Rosa le dio los papeles y se marchó. Dice Nelson en su escrito que ellos nunca pudieron saber si ese hombre era Fran País u otra persona que Fran había mandado. Juana parió aquí esa misma noche, a eso de las 11. Porque el coronel Cowley tenía especial interés en que Pedro Díaz Cuello fuera uno
de los asesinados al amanecer del día de Pascua, por eso exactamente vinieron y estuvieron con Pedro 2 policías desde el día 23. Dice Nelson que exactamente ese día él y Pedro salieron de la casa y fueron hasta la esquina, Independencia y Prado. Dice Nelson que aquí se detuvieron un momento, conversaron un poquito más y entonces Pedro se fue hacia allá y al momentico, casi enseguida, por aquí pasó la máquina con los 2 policías. ¿Qué fue lo que sucedió después que Pedro se fue, que pasaron los policías? No se sabe con exactitud, pero se supone que los policías, todavía de forma amigable, fueron a comer con Pedro a algún restaurante y después lo obligaron a acompañarles todavía más. Se detuvieron en un bar que estaba en La Chomba, actual reparto Alcide Espino. Ahí estuvieron un rato. En un momento en que los policías se entretuvieron, Pedro se acercó a un niño limpiabotas que estaba allí, le dio un papelito escrito y le dio la dirección de Juana y Nelson. El niño vino casi de inmediato, trajo el papel, sencillamente decía: me llevan preso. Exactamente no se puede decir cómo acontecieron los hechos, qué fue sucediendo, pero se puede deducir. A Pedro Díaz Cuello, desde ese bar de La Chomba, lo llevaron a una finca en Aguas Claras. Allí lo estaba esperando el mismísimo coronel Cowley. El coronel Cowley en persona participó en las torturas. Dicen que fueron torturas salvajes. A medianoche lo llevaron a un terraplén que une los barrios de Corralito con Santa Lucía. Cuando lo colgaron de un árbol, ya Pedro Díaz Cuello era cadáver.